Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado Reforma Laboral, claves para tener en cuenta, a cargo de nuestra abogada, la señora Glenda Cristina Quiroga Ramírez, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, con más de 15 años de experiencia acompañando a empresas de diversos sectores como seguridad privada, telecomunicaciones, outsourcing y cajas de compensación. Es estratégica y preventiva, orientada a minimizar riesgos jurídicos y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente. Estimados, les agradecemos. Si tienen alguna pregunta, la dejen en el chat y al final del webinar respondemos las preguntas. Bueno, abogada Glenda, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Adelante, este espacio es todo suyo. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, esta generosa audiencia. Gracias por acompañarnos en este espacio de formación que busca poner sobre la mesa una pregunta muy importante, tan importante como urgente. ¿Estamos realmente preparados desde nuestras áreas de cumplimiento y gestión humana para responder a los nuevos riesgos laborales que impone la Ley 2466 del 2025, lo que conocemos como reforma laboral? Esta pregunta realmente no debe impactar solamente a los abogados, no debe impactar solamente al área jurídica o a las áreas de talento humano. Esto toca también directamente a los oficiales de cumplimiento, a los miembros de los comités de ética, al gobierno corporativo, a las jefaturas administrativas y a la alta dirección, a todos esos actores que velan por la integridad y la sostenibilidad y reputación de las organizaciones como tal. Con la Ley 2466 del 2025, se redefinen unas reglas de juego en materia de contratación, jornada laboral, estabilidad, y también esto genera un impacto en un rediseño profundo de los sistemas de cumplimiento y gobierno corporativo y cultura ética de todas nuestras organizaciones. Hoy vamos a hablar de riesgos, además de estas nuevas normas, vamos a hablar de riesgos, de responsabilidades ampliadas, estas responsabilidades legales ampliadas, que impactan directamente los programas de cumplimiento. Porque a veces desde el gobierno corporativo
Desde los programas de compliance solamente nos preocupamos por una parte, que son los riesgos de fraude, lavado de activos, corrupción, temas de protección de datos, información privilegiada. Pero ahora tenemos que sumarle un componente más, el riesgo laboral normativo. Y debemos generar todas esas acciones para mitigar esas posibles sanciones administrativas, posibles conflictos colectivos y también una situación bastante fuerte, bastante difícil, que es la afectación reputacional. Te agradezco, por favor, que puedas ir avanzando en la diapositiva. Gracias. ¿Qué vamos a hacer en este espacio? Este espacio vamos a tratar de identificar estos riesgos laborales derivados de la Ley 2466, especialmente las que pueden ser objeto de control preventivo. Vamos a tratar de reconocer cómo esta reforma nos exige integrar alertas tempranas dentro de nuestros programas de cumplimiento, dentro de nuestras matrices, en coordinación claramente de talento humano y el área jurídica. Y lo más importante es, este espacio nos permite fortalecer nuestra capacidad institucional para anticiparnos a las crisis que puedan venir, ¿sí? Evitar conflictos, asegurar un cumplimiento integral normativo, derivado de que de estas obligaciones empresariales frente a este nuevo marco legal. Así que más allá del cumplimiento formal de la ley, estoy cumpliendo con el registro de horas extras, estoy cumpliendo con la jornada máxima legal, estoy cumpliendo con las renovaciones, los contratos del personal. Este es un espacio para que podamos evolucionar también en nuestros modelos de gestión. Queremos organizaciones sostenibles, queremos organizaciones que estén adheridas a esos principios que nos da la Ley 2466, a equidad, a justicia, a no discriminación, atado de que la equidad y la ética que estos programas de cumplimiento promueven. Entonces, los invito a que me acompañen estos minutos para que hablemos un poquito de lo que ha sido esta reforma laboral y cómo puede impactar en nuestros programas de cumplimiento. Bueno, la agenda de hoy se va a dividir en dos partes. La agenda va a ser una primera parte, vamos a hablar de la reforma laboral, unos puntos relevantes. La reforma laboral o la ley 2466 trae demasiados puntos importantes que debemos tener en cuenta dentro de nuestras organizaciones. Sin embargo, para este espacio he tomado algunos puntos relevantes y en la segunda parte vamos a hablar sobre el impacto de esta reforma a los programas de cumplimiento y estos desafíos que muchos de nosotros como oficiales de cumplimiento estamos de cara. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor, si me puedes ayudar con la diapositiva. Ya nuestra host del evento les había contado quién soy yo, abogada, especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social, también con experiencia en el área de cumplimiento de diversas compañías de diversos sectores de la economía en Colombia, en cumplimiento normativo, en elaboración de políticas para poder mitigar todos esos posibles riesgos que se puedan generar en las organizaciones. Bueno, vamos con la primera parte. Esta primera parte vamos a hablar sobre la reforma laboral, de estos puntos que considere relevantes para poder conversar el día de hoy. Y dentro de esos puntos relevantes encontramos el tema de los contratos. Contratos a término fijo, contratos a término indefinido, contratos obra o labor. Sobre el contrato a término indefinido les puedo decir que no hay modificaciones sustanciales. Establece expresamente que en ningún caso se podrá pactar una sanción para que, con ocasión a que el empleado renuncie sin un preaviso de 30 días. No, eso no lo contempla. Pero la regla general de esta ley 2466 nos dice que el contrato indefinido es como esa regla general para todo. Claro, podemos seguir
utilizando las otras modalidades de contrato. ¿Qué busca la norma con este contrato indefinido? Generar estabilidad laboral. Pero si dentro de mis operaciones, por las dinámicas, necesito contratar a término fijo, claro, se va a seguir usando, pero con unas características muy particulares. Antes teníamos como un plazo máximo del término fijo a 3 años, ¿cierto? Con esos preavisos, pero ahora no lo corrió a 4 años. Y tampoco podrá ser indefinidamente, tengo un trabajador 20 años en la empresa, siempre a término fijo. No, ya nos quitó ya suprimió esa situación esta ley. Y además nos trae 2 características muy importantes. Hay una prórroga pactada y hay una prórroga automática. Y hay que seguir esas reglas de la prórroga pactada y la automática. De lo contrario, pues si no cumplimos esos requisitos, que ya les cuento cuáles son, vamos a tener o vamos a interpretar ese contrato como si fuera indefinido desde el inicio. Esa prórroga pactada se tiene lugar cuando el contrato se celebra por un término inferior a 1 año, ¿sí? Las partes por común acuerdo pueden prorrogarlo el número de veces que consideren que por necesidad de la operación se requiera. La norma como tal no me está diciendo, no me prohíbe, no me restringe a que sea una prórroga igual, en el término igual o inferior a la inicial. No. Incluso puede ser por un término mayor a la inicial. Importante, después de la 4ª prórroga, el contrato no podrá ser inferior a 1 año. Eso respecto de la prórroga pactada. En la prórroga automática, aquí tenemos una característica muy particular. Si con 30 días de antelación al vencimiento de ese plazo fijo pactado en esta prórroga automática, ninguna de las 2 partes levanta la mano y manifiesta algo, ¿sí? Se va a renovar por el término igual al inicialmente pactado o al de la prórroga, según sea el caso. Y los contratos celebrados por un término inferior a 1 año, la 4ª prórroga será por el periodo de 1 año. Entonces debemos de tener muy claro estas 2 situaciones, estos 2 escenarios de la prórroga pactada y la automática. De lo contrario, pues vamos a entender ese contrato como un término indefinido. Y esto pues nos va a acarrear diferentes situaciones en temas económicos, reputacionales, legales. En los contratos de obra a labor hay unas características muy importantes que debemos de tener en cuenta, que debe contar por escrito, ¿sí? Debemos de ser muy precisos con el detalle de la obra. Tenemos que incluir en esos contratos de obra o labor la obra detallada para la cual contraté al X persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en caso de que no entienda estas reglas tan detalladas, vamos a entender, se presumirá que ese contrato de obra o labor va a ser indefinido. Bueno, ustedes se preguntarán ahí por qué no se encuentra el contrato de prestación de servicios. Bueno, y de ese de qué hablar. El contrato de prestación de servicios es un contrato de otro tipo de naturaleza, es una naturaleza totalmente civil. Entonces, por ende, no tiene cabida dentro de esta reforma laboral. Es por ello que no se habló sobre los mismos. ¿Qué se busca con estos contratos indefinidos? Tratar de desplazar esos contratos de prestación de servicios. ¿Para qué? Para generar estabilidad. Eso es lo que busca como tal la reforma laboral. Otro de los apartes más importantes es el proceso disciplinario. ¿Qué pasa con el proceso disciplinario? La norma buscó realizar como un mini proceso judicial. Si bien es cierto sobre el proceso disciplinario ha habido un desarrollo jurisprudencial, esta norma viene y nos lo aterriza y nos da unas situaciones muy importantes que debemos de tener dentro de las organizaciones. Por ejemplo, que la comunicación que yo le vaya a entregar a mi trabajador, llámese citación a descargos, deben tener una claridad en los hechos de cuándo sucedieron,
¿Cuáles fueron esos incumplimientos? ¿Qué normas del reglamento, de los procesos, de los protocolos o procedimientos estoy incumpliendo? Debe ser muy clara, indicándole eso al trabajador. Y hay algo muy particular, debe contar con un término. Esto no existía antes. Antes teníamos muchas empresas, se tenía una práctica que podíamos citar al trabajador a descargos del mismo día para el mismo día, en la mañana para la tarde, de un día para otro. Con esta ley nos prohíbe esa práctica. ¿Por qué? Porque ahora debemos de contar con 5 días entre la entrega de la citación y el día que vaya a realizar la diligencia de descargos. Debemos de tener 5 días. Si yo no cumplo con eso, estoy de cara a un riesgo de una nulidad del mismo proceso disciplinario. Estoy violándole el derecho de defensa al trabajador. Entonces, esto es lo que debemos de tener en cuenta, también porque puede generar riesgos en la parte del cumplimiento. Y finalmente, dentro de las características que quiero resaltar en este espacio, está la medida disciplinaria, la decisión que le vaya a entregar al trabajador. Esa decisión debe ser totalmente argumentada, debe ser motivado, debe tener sobre todo la posición de que el trabajador lo pueda impugnar, interponer recursos. Así garantizamos el derecho a la defensa y a la contradicción como tal de estos actos, de este tipo de actos. Importante que tengamos en cuenta que también la reforma exceptúa que este proceso no se lleva a cabo, por ejemplo, en microempresas o pequeñas empresas, con empresas de menos de 10 trabajadores. Allí solamente indica que pueden ser escuchados los trabajadores para respetar su derecho a la defensa y el debido proceso. Y con eso también nos ato al reglamento interno de trabajo. Reglamento interno de trabajo, teniendo en cuenta que es como esa carta de navegación, ¿sí? Ese documento donde están plasmados esos mínimos, esos máximos, esas reglas de juego dentro de nuestras organizaciones, debe estar actualizado con todo lo que trae la ley, la 2466, como tal, la reforma laboral. Para eso nos dieron un plazo, 12 meses. Pero es importante empezar a aterrizar en nuestras organizaciones esas actualizaciones a la mayor brevedad posible. Y hay que publicarlas. También nos dice la ley que podemos tener uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ¿sí? Lo podemos publicar de manera virtual. Esto atado o en consonancia a las políticas de seguridad y ciberseguridad que cada compañía tenga, ¿sí? También lo pueden, si lo publican en un espacio, una cafetería, lo pueden hacer, pero también nos da la potestad de poderlo compartir de manera virtual, correos electrónicos, por medio de la intranet. ¿Listo? Sugerencia. Aquí les doy una sugerencia para que mantengamos los soportes de la publicación y de la socialización del reglamento. Hagamos una socialización desde la inducción de los trabajadores. Otro de los temas relevantes que nos trae la ley son las licencias. Les expongo, hay algunas, ¿sí? Como para asistir a citas médicas de urgencia, citas médicas programadas con especialista, las obligaciones para asistir a obligaciones escolares como acudiente, pero que resulten obligatorias esa asistencia como tal. Y también para atender citaciones judiciales, administrativas o legales. Sabemos que muchos de nuestros colaboradores tienen situaciones en inspecciones policivas, en temas de familia, en la fiscalía. Entonces ya tienen esto parametrizado en la norma para que puedan asistir a ese tipo de eventos. Por otro lado, la norma también nos trae un descanso remunerado. Un día cada semestre. ¿Por qué? Por el uso de la bicicleta. Esto también atado a muchas políticas que tenemos medioambientales en las compañías. Aquí podemos acordar con el trabajador el día de descanso remunerado, ¿sí? Siempre y cuando pues certifique el uso de la bicicleta como medio de transporte para que llegue y salga del trabajo.
Ustedes dentro de sus compañías pueden levantar los procesos o procedimientos que consideren pertinentes para que puedan realizar ese seguimiento, ¿sí? Y tener ese material probatorio para eventuales auditorías de que sí se está dando este descanso remunerado a los trabajadores por el uso de la bicicleta como tal. Bueno, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Hay unos temas que también debemos de tener en cuenta dentro de los temas relevantes que les traigo hoy a esta conversación. Hay una reubicación laboral a víctimas de violencia de pareja o intrafamiliar cuando la gravedad de la situación pues afecte el normal desarrollo del trabajo. Implementa esta norma unos ajustes ¿para qué? Para garantizar como ese goce y ese ejercicio en los derechos de las personas. Personas que tengan estas situaciones de violencia, por ejemplo, personas que tengan situaciones de discapacidad. ¿Para qué? Para mantener una igualdad de condiciones con los demás, para poder remover estos obstáculos que muchas veces se presentan, obstáculos actitudinales, comunicativos o físicos. Todo esto atado a la Ley 1618 del 2013, también conocida como la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Para qué? Para establecer o garantizar ese pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Por eso observamos que ahora hay una obligación, ¿sí? El primer año es optativo, pero ya después es una obligación de contratar trabajadores con discapacidad, de conformidad con la cantidad de trabajadores que yo tenga en la planta, hasta 500 trabajadores, contrato 2 trabajadores con discapacidad por cada 100, ¿sí? De empresas de 501 trabajadores o más, contrato un trabajador adicional con discapacidad por cada 100. Como les comento, esto es optativo el primer año, pero el segundo año ya es obligatorio. Y hay que informarlo al Ministerio del Trabajo, tanto los que contraté y en el evento en que no pueda contratarlos por razón de la actividad económica, también tengo que informarlos. ¿Listo? Viene un tema a continuación bastante importante y que ha sido de mucho agite en las últimas semanas, el tema de los aprendices. Los aprendices, se hizo una transformación de esa relación jurídica. Esa relación jurídica que teníamos antes, que era un estudiante que iba a realizar sus prácticas, sí, sigue esa esencia, pero ahora tiene una característica muy especial. Se convirtió en un contrato laboral a término fijo, que no me puede durar más de 3 años. Entonces, como se me convirtió en un contrato laboral a término fijo, esto implica que el aprendiz tiene ahora derechos, garantías y protección de fueros laborales. Perdón. Entonces, teniendo en cuenta que ahora tiene esa connotación de contrato laboral, pues se nos vuelve como un trabajador, ¿sí? Y tiene derecho, perdón, a unos recargos, a una dotación, a una prima, vacaciones, auxilio de transporte. Pero aquí la norma es muy particular. Teniendo esa connotación de contrato laboral, no habla de un salario, continúa hablando de una cuota de sostenimiento. Y esa cuota de sostenimiento también tiene una gran particularidad. En la etapa electiva, 75% del salario mínimo legal mensual vigente. Pero en la etapa práctica ya vienes al 100% del salario mínimo legal mensual vigente. Hay que tenerlo en cuenta en el tema de costos de cada compañía. Y también el tema de afiliaciones a seguridad social. En la etapa electiva, ¿sí? Los empleadores patrocinadores debemos afiliar a nuestros aprendices a seguridad social lectiva, a seguridad social y sí, riesgos laborales. Pueda que nos resulte algo
extraordinario que tengamos que afiliarlos a riesgos laborales, a pesar de que está en la etapa lectiva, que no tiene que trasladarse a las empresas, pero así lo ordena la ley. En la etapa práctica, cuando yo ya le estoy otorgando como empleador un apoyo de sostenimiento mensual del 100% del salario mínimo, además de afiliarlo a salud, a riesgos, lo afilio a pensiones. Y tiene todas esas prestaciones, esos auxilios, como si fuera un contrato laboral. Es decir, mi aprendiz se puede afiliar a un sindicato, mi aprendiz se puede adherir a impacto colectivo. Entonces son situaciones que debemos de tener desde las áreas de talento humano y áreas jurídicas muy en el radar. No quiero contratar aprendices por X o Y motivo, por decisión corporativa, quiero monetizarlo. Perfecto. Puedes seguirlos, puedes hacer eso, puedes monetizarlos. Y para monetizarlos hay que tener en cuenta que el costo, el monto, es de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada aprendiz no contratado. Es para que dentro de nuestras roles, dentro de nuestras organizaciones, podamos hacer nuestro costeo de lo que mejor podamos considerar. Hay una parte muy importante también dentro de la ley que nos habla del acoso y la discriminación en el trabajo. Con esta ley lo que se desea es garantizar la igualdad de condiciones laborales para todas las personas. Entre esas nos habla de las personas que son reintegradas o reincorporadas al conflicto armado o que se encuentren en ese proceso. Entonces, abre esa puerta para que estas personas vuelvan a estar dentro de los procesos de selección, dentro de estas oportunidades laborales, y no hay que discriminarlas. Ahora bien, también se debe garantizar, los empleadores deben garantizar el trabajo libre de violencia, de acoso, de conductas que pueden ser identificadas como daño psicológico, daños físicos, daños sexuales, económicos, de todas las personas en rol del trabajo, sin importar su posición. Y aquí se abre la puerta también para que se tenga en cuenta esas personas de interés en las áreas laborales, como cuáles, proveedores, como clientes, terceros, porque estas personas de interés guardan una relación, sea directa o indirecta, con nuestros centros de trabajo. Entonces aquí la recomendación es que desde las oficinas de cumplimiento, de ética, implementemos acciones de prevención y atención, protocolos, comités, mecanismos, no solamente para detectar y mitigar, sino para generar una no repetición de este tipo de conductas. Estas situaciones van a ser vigiladas por el Ministerio del Trabajo. Aún no han sacado como algo más específico, más al detalle, pero sí va a ser vigilado. Y en el evento en que llegue alguna queja al Ministerio del Trabajo y que no tengamos, no hayamos cumplido con estos protocolos, que no hayamos protegido a la víctima como tal, pues podemos vernos de cara a sanciones económicas ante el Ministerio de Trabajo y claramente reputacionales. Ustedes saben que ahora con el tema de las redes sociales, el tema reputacional se debe proteger. Ese es un activo importantísimo de todas las compañías. Atado a esto, al tema de acoso y discriminación, hace poco el Ministerio de Trabajo emitió la circular 075 del 2025, donde le está diciendo a los empleadores, señores empleadores, les voy a informar cómo vamos a identificar y cómo vamos a atender los casos de acoso laboral, acoso sexual, temas de discriminación, pero contra personas trans, no binarias e identidades de género no hegemónicas. Voy a abrir aquí un paréntesis que me parece rotundamente muy importante para que lo tengamos en cuenta con ocasión a esta circular, la 075, en esta parte del acoso y la discriminación en el trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de esta circular nos habla del reconocimiento del nombre y los pronombres, del nombre identitario de las personas. Y muchas veces dentro de los procesos, comunicaciones corporativas, el carnet, correo institucional, correspondencia interna,
¿sí? El trato dentro de los mismos compañeros de trabajo o superiores jerárquicos no tiene en cuenta ese reconocimiento de nombre identitario. Y nos dice la circular, ¿sí? Si bien es cierto una circular del Ministerio del Trabajo, son recomendaciones, nos dice, a pesar de que no haya realizado la persona el trámite para modificar formalmente sus documentos de identidad, si la persona se identifica con un nombre identitario, tenemos que tratarla así. Y en ese orden de ideas, promover dentro de nuestras corporaciones, dentro de nuestras empresas, los trámites a que haya lugar. ¿Para qué? Para cambiar pues a ese nombre identitario en el carnet, en el correo institucional, las cartas que vaya a firmar, en las comunicaciones que se tengan con los equipos de trabajo. Y el uso y hacer uso de, o insistir mejor, en el uso del nombre jurídico de la persona, omitiendo ese nombre identitario, ¿qué puede generar? Puede generar que se constituya una conducta de discriminación por identidad de género, y también podemos estar de cara a un presunto acoso laboral, de acuerdo a la ley 1010. Entonces considero que este paréntesis que ahora acá en la parte de discriminación es muy importante que lo tengan en cuenta para también implementarlo dentro de nuestras compañías. Bueno, hay algo muy importante dentro de las reformas que nos habla, y eso lo hemos tenido en muchos espacios, yo creo que ustedes también lo han visto en diferentes comunicaciones, slides, piezas comunicativas, sobre la jornada y los recargos. Aquí rápidamente, porque el tiempo corre, vamos a hablar que la jornada laboral pues ordinaria no va a exceder las 8 horas diarias, actualmente estamos en las 44 semanales, el proyecto, la meta es llegar a las 42 horas semanales de acuerdo a la ley 2101. El trabajo suplementario, hay que tener en cuenta que ahora pues no se requiere permiso del Ministerio del Trabajo sobre la autorización de trabajar horas extras, ya no es requerido, pero sí se genera una obligación nueva para los empleadores, que es que tengamos ese registro de horas extras de manera detallada por cada trabajador, el nombre, la actividad desarrollada, el número de horas laboradas. ¿Por qué? Porque en el evento que el trabajador le diga al señor empleador, le solicito el registro de mis horas extras de la quincena pasada, del mes pasado, el empleador tiene la obligación de entregarlas. En el evento que no las entregue, pues está de cara a que haya sanciones del Ministerio del Trabajo, porque ese trabajador se puede acercar al Ministerio del Trabajo y decir, señor Ministerio, mi empleador no está cumpliendo, no me está entregando el registro de mis horas extras y yo las necesito ver. Entonces, hay que tener ojo clínico ahí. Importante, reitera que las horas extras no pueden exceder las 2 horas diarias ni las 12 semanales. Y por otro lado, los recargos, en tema de recargos, el día de trabajo de descanso obligatorio o en fiesta se va a remunerar al 100% del salario ordinario, y entonces estamos en una situación progresiva. Al 1 de julio, pues vamos a hacer esa remuneración al 80%, y al 1 de julio del 2026, pues ya vamos al 90% para llegar hasta el 2027 a ese 100%, que es lo que espera pues la reforma como tal. Tercerización. La tercerización es una situación que debemos tener un manejo muy asertivo de esta herramienta. Nos ayuda muchísimo cuando tenemos picos de producción, cuando tenemos necesidades operativas, incapacidades, cuando tenemos que un trabajador, una trabajadora está en una incapacidad por enfermedad laboral, origen común, incapacidad o una situación de maternidad, pero solamente se debe usar la temporal para esos eventos, para vender productos o mercancías, para periodos de picos de producción o como lo dice la norma, cosechas. Para esos eventos debemos usar esta herramienta. En el evento que de manera irresponsable la usemos, ¿sí? Pues va a haber unas situaciones de riesgo directamente, no solamente con la temporal, sino con los que acceden o tienen servicios, contratos comerciales con las temporales, porque ese contrato de emisión puede hasta desdibujarse
y entenderse como un contrato directo entre el trabajador que venía en misión con la empresa para donde iba en misión, ¿sí? ¿Qué pretende esta norma también? Que se acabe como ese, voy a utilizar una palabra no tan chévere, carrusel, como ese carrusel de que cumplido un término, entonces el trabajador pasaba a otra empresa de servicios temporales y la contrato con esa otra empresa de servicios temporales, ¿sí? Entonces, quiere esta norma acabar con eso. Hay que ser muy objetivos al momento de utilizar este tipo de herramientas para que no se puedan desdibujar la razón fundamental o para lo que queremos el servicio de una temporal, que claro, nos ayuda muchísimo en las empresas de producción, en las empresas de ventas, cuando necesitamos reemplazar personal en vacaciones. Eso es muy importante. Esta información que les vengo a compartir respecto a estos puntos relevantes de la reforma, pues hay muchos más que son de carácter importante que todos lo estudiemos. Por ejemplo, autorizó entornos pet friendly en las compañías, pero solamente ingresando perros y gatos. Hasta el momento está autorizado el ingreso de perros y gatos, pero esto a discreción del empleador. ¿Y esto qué me trae? Adecuar entornos laborales para que puedan ingresar pues este tipo de animales. Más aún si se trata, pues esto lo hace el entorno pet friendly, si se trata de animales de asistencia, de apoyo emocional, de uso terapéutico, y pues tiene que preceder un certificado emitido por el médico tratante, por su profesional médico, psicólogo, psiquiatra, el competente, que indique que requiere el acompañamiento de su mascota de apoyo emocional. Por ejemplo, para entornos pet friendly, el Ministerio del Trabajo tiene 12 meses para expedir lineamientos, pero esta situación se va a presentar más pronto que tarde y va a empezar a generar levantadas de mano de los trabajadores. Entonces es importante que desde nuestros roles empecemos a identificar ese tipo de cosas. ¿Qué otras cosas que les puedo decir a grandes rasgos nos trae la reforma? Trabajadores con responsabilidades de cuidado. Tengo a mi familiar que tiene X situación médica y tengo que cuidarlo, entonces pueden pactar jornadas de trabajo flexible. Habla también de las cesantías e intereses de las cesantías. Puedo ir pagando mensualmente los intereses de las cesantías a los trabajadores. Entonces es muy importante que también le pongamos como esa lupa a todas estas situaciones que nos trae la reforma laboral. Siendo las 4:42, porque va pasando el tiempo, vamos a pasar al impacto que puede generar estas situaciones a los oficiales de cumplimiento, esta segunda parte. Ese impacto, entonces, en el contexto de la reforma laboral, que llegó con esa ley 2466, el oficial de cumplimiento debe asumir un papel proactivo, ¿sí? A la incorporación de ese componente laboral al plan transversal de la gestión de riesgos corporativos. Esto no solamente quiere decir que tengamos que solo fijarnos, como les decía al inicio de la conversación, de la prevención de lavado de activos, de temas de anticorrupción, sino que se extiende a un compliance laboral, considerando pues esos riesgos a los que nos enfrentamos si incumplimos alguna de estos parámetros que nos trae la ley y las consecuencias jurídicas, económicas, reputacionales que puede traer para la organización. ¿Esto qué implica? Como pueden verlo acá, una identificación de riesgos. Los riesgos asociados al cumplimiento de normas laborales, que pueden ser identificados, evaluados, gestionados por medio de ¿qué? Por medio de matrices de riesgos. La alta dirección en compañía del comité de cumplimiento que tengan pueden contar con esta información estratégica para prevenir sanciones administrativas, conflictos colectivos, demandas laborales, requerimientos del Ministerio de Trabajo que nos va a traer de cara a auditorías y hasta sanciones. También, ¿qué implica? La actualización de manuales, códigos de ética, políticas internas. Debemos ajustar este tipo de documentos,
esos documentos que nos acompañan en el día a día, esas cartas de navegación que tenemos dentro de nuestras compañías, debemos alinearlos al nuevo marco normativo laboral. Deben incluir las disposiciones que hablábamos ahorita, como jornada laboral, como contratación, como temas de acoso, de no discriminación, como el respeto al debido proceso disciplinario. Deben integrarse todos estos ítems, ¿sí?, a las buenas prácticas que tiene una corporación, una empresa, en relación entre el trabajador y el empleador. Y para ello, ¿qué necesitamos? Una capacitación continua. Es importante, más aún si tenemos compañías donde el nivel de rotación es alto. Entonces, hay que apuntarle a la capacitación continua. Una promoción de cultura de cumplimiento, donde tengamos una apropiación, una adherencia a la normativa, a todos los niveles de la organización, desde la alta dirección hasta la parte operativa. ¿Qué debe incluir? ¿Qué se sugiere que incluya esta capacitación? Temas de equidad, prevención de riesgos psicosociales, responsabilidades del empleador y deberes de los trabajadores, porque aquí es de ambas partes. También temas de equidad. ¿Para qué? Para desarrollar una cultura ética, coherente, alineada a lo que también busca la reforma laboral. Lo que era la reforma laboral, la ley 2466. También debemos de tener en cuenta que debemos de fortalecer los canales de denuncia laboral. Muchas veces suceden dentro de las compañías situaciones y los trabajadores no levantan la mano por miedo, por desconocimiento. Entonces también va atado el tema de la capacitación y por desconocimiento de que no sé a quién dirigirme a informar la situación que se está presentando. Entonces hay que fortalecer ese sistema de reporte ético en temas de recepción, análisis, seguimiento de las denuncias. ¿Y el análisis para qué? Para poder mitigar más adelante esa situación, generar no repetición en estas situaciones de conflictos laborales, de acoso, de discriminación, de represalias, porque muchas veces los trabajadores se enfrentan a represalias al haber levantado la mano y al haber informado sobre situaciones que están en contra del código de ética de las compañías, del reglamento interno de trabajo. Sufren represalias y las mismas violaciones a sus derechos fundamentales en el trabajo. Entonces hay que fortalecer esos reportes éticos. ¿Qué hacemos más allá de tenerlos en un software, más allá de tenerlos en un documento? ¿Cómo voy a implementar estrategias o acciones para generar una no repetición y también proteger al trabajador si hay lugar a ello? Debemos de garantizar esa confidencialidad, imparcialidad en la investigación y objetividad. Esto también viene atado a lo que nos cuenta la ley 1010 sobre temas de acoso laboral. Entonces todo va muy atado. En este sentido, el cumplimiento normativo laboral no se debe manejar de manera aislada. Debe haber una estrategia sinérgica entre el área de cumplimiento, el área jurídica, gestión humana, la alta dirección y todas esas áreas que de manera transversal puedan estarse involucradas en las acciones correctivas, políticas preventivas, controles efectivos. En este sentido, yo les cuento que el oficial de cumplimiento no solo debe conocer el marco normativo vigente, sino también debe apropiarse de liderar esos procesos de transformación organizacional. ¿Para qué? Para que esa transformación organizacional, que claramente no va a ser de la noche a la mañana, todo esto es un proceso, un paso a paso, cambiar la cultura no es de la noche a la mañana, genera un impacto, una fuerza en temas de capacitación. ¿Esto qué me va a ayudar? Me va a ayudar a que en el contexto del compliance tengamos una implementación eficaz y sostenible. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y para ello, pues, yo les vengo y les propongo unas herramientas para mitigar el impacto de la ley 2466 desde el compliance laboral. Entonces, aquí les presento a continuación unas herramientas para poder actualizar esos manuales, fortalecer esos canales de denuncia, diseñar estrategias y tener ese engranaje
para mitigar estos riesgos o estos impactos organizacionales y fortalecer los planes de control interno. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, estas herramientas, ¿cuáles serían? O qué queremos con estas herramientas? Una prevención, una detección, un control, una respuesta que nos ayude a reducir la probabilidad de reincidencia, de ocurrencia, perdón, o impacto negativo en los riesgos que podamos identificar en nuestras matrices. Aquí podemos ver herramientas como la matriz de riesgos laborales, un checklist del cumplimiento normativo, protocolos frente a los nuevos derechos colectivos, ¿sí? Temas de derechos de asociación sindical, la actualización del reglamento interno de trabajo. Esto se debe tener muy presente. Arial 55, fluorescente, brillante. Esto, la actualización del reglamento interno de trabajo, es nuestra carta de navegación. De ahí salen nuestras políticas, nuestros procedimientos, todo esto que debemos de implementar. Hay que fortalecer el sistema de alertas y denuncias, como les decía hace un momento, y hacerle esos seguimientos. ¿Con qué? Con auditorías laborales internas de manera periódica, cada 3 meses, cada 6 meses, para verificar si efectivamente estamos cumpliendo dentro de nuestras corporaciones, dentro de nuestras empresas, con lo que nos indica la reforma laboral. Y planes de mejora. Porque, pues, ¿qué hago si yo hago identifico, hago auditorías, pero si no hago algo por mejorar y evitar esa repetición de estas situaciones, pues vamos a quedarnos en un círculo vicioso. Entonces, por lo tanto, sí es importante, pues, identificar como estas herramientas que nos pueden ayudar a mitigar esas situaciones a futuro que se puedan presentar. Por otro lado, tenemos, o les vengo a proponer, ahí en pantalla les comparto, el mapa de riesgos laborales. Un mapa de riesgos laborales que les vengo a proponer para identificar, para categorizar, para establecer controles preventivos frente a posibles riesgos. Pueden haber muchos más. Aquí les traigo una propuesta de esos riesgos que se pueden identificar de acuerdo a los cambios que introdujo la ley 2466. Esto está orientado, este mapa de riesgos está orientado a que podamos preservar una seguridad jurídica, reputacional de la empresa, alineado a nuestros programas de cumplimiento, que claramente estos mapas son dinámicos. Esto cambia de conformidad con los pronunciamientos que se genere el Ministerio del Trabajo, que se genere de la jurisprudencia. Ustedes saben que todos los días hay cambios jurisprudenciales. El derecho es una evolución constante. Entonces, todos los días van a haber cambios, van a haber situaciones nuevas, donde pues se va a ver el reflejo en nuestros mapas. Una recomendación, incluir en el mapa de riesgos, en el mapa el mapa general de riesgos del compliance, incluir estos riesgos laborales que podamos identificar. Aquí les tengo unos ejemplos: tercerización ilegal, discriminación laboral y desigualdad, falta de actualización del reglamento interno de trabajo. Para mí es fundamental el reglamento porque, les insisto, es nuestra base para poder implementar tantos cambios dentro de nuestras compañías y asimismo gestionar las sanciones, gestionar permisos, etcétera, dentro de nuestras compañías. Riesgos por acoso, por discriminación. Y asimismo, el riesgo si es alto, medio, bajo, las áreas que se pueden ver involucradas dentro de este mapa de riesgos: gestión humana o talento humano, si está involucrada la alta dirección, si está involucrada las personas de compras, el área de compras. Con este tema del mapa de riesgos, pues el mapa general de riesgos, no solo estamos cerrando esta charla
sino que también dejamos o queremos proponerles una hoja de ruta para que podamos implementar dentro de nuestros entornos corporativos. La ley 2466 del 2025, así como todas las normas, nos invitan a que evolucionar. Y en este caso, a integrar ese componente laboral dentro de los sistemas de gestión de riesgo, de cumplimiento, de gobierno corporativo. Porque esto no es una tarea sola del área jurídica o de gestión humana. Es una responsabilidad empresarial, es transversal. Implica que desde la alta dirección esté involucrada para que haya una sostenibilidad, que haya coherencia y sostenibilidad entre la ética corporativa, los valores corporativos, entre la legalidad, que haya esa coherencia, que es lo que queremos que exista dentro de nuestras normas internas. Entonces, con este espacio, los invito a que con estas herramientas reflexionemos sobre las estrategias y que revisemos dentro de nuestras políticas internas cómo ajustamos las matrices, cómo evaluamos nuestros canales y cómo fortalecemos la cultura de cumplimiento que tanto pues deseamos proteger. Bueno, no sé si tenemos preguntas. Importantísimo, matriz de riesgo, y esto es muy dinámico, todos los días salen riesgos diferentes, todos los días. Esto es muy dinámico, entonces es muy importante tenerlo muy en el radar, esa matriz de riesgos, más aún ahora con estos cambios normativos, ¿no? Estos cambios normativos, veo que no han podido activar el micrófono, entonces si tienen preguntas, les agradezco que las podamos dejar en el chat. Temas de discriminación laboral, de desigualdad. ¿Esto qué quiere? ¿Qué quiere? O sea, ¿qué se quiere? Minimizar este tipo de brechas. Porque nos puede llevar a acciones de tutela, a procesos disciplinarios, a daños reputacionales. Considero que el know-how, temas reputacionales, temas de información privilegiada, se ven también de aquí de manera transversal en estos riesgos, pues estos impases que se pueden presentar de materia laboral. Así es, se debe actualizar de manera constante, más aún ahorita que estamos en una situación tan dinámica, ¿sí? Próximamente vendrá la reforma también pensional, que estamos ahí como a la deriva, que dice la Corte Constitucional, estamos ahí a la espera. Entonces, estas matrices deben de estar muy alineadas con la actualización jurídica. Aquí hay una pregunta que acabo de leer, dice, en caso de una visita al Ministerio del Trabajo, ¿el reglamento puede estar actualizado parcialmente? Tenemos 12 meses para ajustarlo. Sí, la reforma nos dice, tienen 12 meses para ajustarlo. Le doy plazo 12 meses, pero la idea es que lo tengamos ajustado a la mayor brevedad posible. ¿Por qué? Porque en temas, por ejemplo, de que los permisos, las licencias deben de estar ahí establecidas, temas del proceso disciplinario. Muchas veces dentro de nuestras organizaciones nos vamos y miramos únicamente el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Por N situaciones, nos vamos únicamente al reglamento interno de trabajo y si no lo tenemos actualizado con lo que indica de los 5 días entre la citación y el día de los descargos, y le entregamos al trabajador la citación de un día para otro, pues nos vamos a ver de cara a un riesgo, riesgos como acciones de tutela, por violación del debido proceso. El Día de la Familia. El Día de la Familia, en este momento, teniendo en cuenta que llevamos una situación progresiva de la reducción de la jornada laboral y en consonancia con la norma que nos indicaba la reducción de la jornada laboral, la 2101, si mi memoria no me falla, en este momento, pues ya vamos prácticamente finalizando esa implementación a 44 horas, podemos tener la potestad de ya eliminar ese Día de la Familia como tal,
o podemos atarnos a la norma que indica que hasta que no tengamos complementado esos 42 horas, pues ahí sí quedaría eliminado el día de la familia. Por eso esta ley nos dice, venga, se lo cambio por el día de la bici. Si usted me utiliza la bici para ir y venir del trabajo, pues le doy un día libre. Eso es como un cambiecito. Aprendices que vienen en etapa productiva y lectiva antes de la norma cambian. Bueno, voy a tratar de aterrizar más este concepto. Al 25 de junio del 2025, pues entró esta norma, la reforma laboral, y nos habla de los aprendices. Independientemente de la etapa en la que se encuentre el aprendiz, al 25 de junio, hoy 25 de junio, digamos que hoy es 25, independientemente de la etapa en que se encuentre el día de hoy, a partir de hoy le empieza a cobijar todo lo que dice la reforma, independientemente de la etapa. Si está lectiva, si está productiva, independientemente de la etapa, le empieza a cubrir esa protección. Bueno, veo que son las 5:01 de la tarde. Sé que tenemos agendas pues muy ajustadas para nosotros, pero les quiero agradecer su conexión y participación en este espacio. El tiempo es uno de los recursos más importantes que tenemos. El SENA emitió una circular dando como unos lineamientos. Les voy a compartir la circular, es la número 083, el 18 de julio del 2025, emitió esa circular dándonos como un instructivo para la implementación de la reforma con ocasión a los aprendices. ¿Listo? Bueno, nuevamente les digo que estoy totalmente agradecida, satisfecha de que hayan dedicado estos minutos de sus agendas, de sus ajustadas agendas para este espacio. Esto es un paso que ustedes están dando para que sus organizaciones sean fortalecidas en los ámbitos de ética y responsabilidad. Este espacio no quería solamente centrarse en lo que era la reforma laboral, porque la hemos visto con muchas piezas comunicativas, sino también queríamos inclinarnos a ese componente del gobierno corporativo, cómo el tema laboral puede entrar a ser un pilar estratégico dentro del gobierno corporativo y así empezar a identificar, mitigar, anticiparnos a estos riesgos normativos desde nuestras áreas de cumplimiento. Finalmente, los invito a que nos sigamos formando. Esto es un aprendizaje continuo. Nos sigamos formando, capacitándonos, adquiriendo conocimientos, no solamente para nosotros, sino para los equipos de trabajo, para que revisemos con una mirada crítica nuestros programas de cumplimiento. Y que lo que hoy les compartí, este pequeño momento, lo que les compartí pueda ser un punto de partida para que puedan rediseñar procesos, revisar controles. Oiga, sí, miren, yo no me he dado cuenta que el tema de las horas extras lo estamos haciendo así. Venga, generamos una revisión por este lado, miremos el impacto que puede tener, ¿sí? Generar conversaciones que a veces no son tan fáciles, pero necesarias dentro de nuestras organizaciones. Finalmente, si tienen alguna duda o inquietud, aclaración, pues con mucho gusto estoy aquí para apoyarles. Por medio de la asociación me pueden contactar. Estimada, Recuerden, hay una señora que se llama la señora Sandra Milena Roa que tiene la mano alzada. Estimada, si puedes, por favor, redactar tu pregunta en el chat, te lo agradecemos. Ya hizo las preguntas. Le quedó fue la manito alzada. Bueno, y recuerden. Ok. Recuerden todos aquí los invitados que les agradezco mucho a esta amable audiencia. El cumplimiento no es una meta, es un proceso continuo. Es un proceso que suma con cada aprendizaje, suma con cada error que cometemos porque sabemos que por ese camino no era. Aprendimos que por ahí no era. Cada norma está transformándonos, esos proyectos, ese cumplimiento organizacional y cada decisión ética cuenta para poder respaldar nuestras culturas corporativas. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estimada, acá al interno
Me preguntan acerca de los pasantes, si la resolución tuvo algún cambio para sí, para esta actividad de los pasantes. Pasantes nos referimos posiblemente a estudiantes universitarios, porque si hablamos de estudiantes universitarios, dentro de la misma circular del Ministerio del Trabajo, nos está indicando que el apoyo de sostenimiento para estudiantes universitarios es el equivalente a un salario mínimo también. Y en la etapa lectiva para estudiante universitario va a ser afiliado también a salud y a riesgos laborales. Sí, lectiva. Yo también quedé sorprendida, así como ustedes pueden estar sorprendidos. Y en la etapa práctica, salud, riesgos laborales y pensión. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me encantó conversar con ustedes. Nos alegra. Bueno, en nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, ACOFICUM, pues damos por terminado este webinar agradeciéndoles a todos ustedes por su asistencia. Y pues los invitamos una vez más a que estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales, en donde compartimos información y actividades importantes que la asociación está organizando para que puedan participar de ellas. Feliz tarde a todos. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.